Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Está con ustedes Alberto Pinillos, siempre en vivo, son las 5 de la tarde con 19 minutos. Y como lo habíamos anunciado al presentar el programa, hoy seguiremos analizando esta crisis política. Nos estamos acostumbrando que cada fin de semana y casi todos los días aparezcan nuevos audios, se difundan algunas evidencias que implican pues y que generan más preocupación y zozobra e inestabilidad política, donde estaría pues involucrado el presidente de la República. Sabemos que son todavía procesos a investigarse, no hay nada confirmado, las autoridades tendrán que hacer sus investigaciones respectivas y sobre ello conversamos la tarde de hoy con el doctor Roberto Palacios, abogado constitucionalista, docente en la UPAO, sobre esta situación que llega una oportunidad, hemos conversado, pero es importante retomar conceptos en base a los lineamientos jurídicos, constitucionales, como es si al presidente de la República en ejercicio se le puede investigar o no se lo puede investigar, y después de su gobierno acusar. De eso conversamos y otros temas de la coyuntura política. Doctor Palacios, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto, y un saludo muy afectuoso a todos tus televidentes, los que nos escuchan y los que nos ven. Gracias, doctor. Y bueno, y seguimos conversando, doctor, como ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades, de esta crisis política, de estos temas coyunturales, y más, lamentablemente, tenemos que enfocarnos a analizar esta problemática que de repente a estar destacando logros o fortalezas del presente gobierno. Sin embargo, sucede todo lo contrario. Cada día, cada fin de semana, en los programas dominicales aparecen más evidencias, pruebas, denuncias de una serie de actos de corrupción. Y obviamente que hay posiciones bastante polarizadas respecto a algunos abogados que dicen que al presidente de la República no se lo puede investigar por su investidura. Respecto a ello, doctor, siempre recurriendo a la academia, a la norma constitucional, ¿cuál es la situación que tiene el presidente de la República cuando está involucrado en estos? Claro que no hay nada comprobado hasta el momento, son solamente especulaciones, testimonios, pero que no, repito, no están sustentados. Pero nos gustaría seguir analizando sobre ese tema, doctor Palacios, respecto a las investigaciones y acusaciones contra el presidente de la República. Muchas gracias, Beto. Efectivamente, como bien lo dices, estamos sumergidos todavía en estos problemas de falta de institucionalidad, de gobernabilidad, por los escándalos políticos y presuntos delitos que se les están imputando a diversos actores de la vida política del país. Y uno de ellos es el presidente de la República, que conforme a la Constitución Política del Estado es el que nos representa a la nación, y concurre en él una doble función, la de jefe de Estado y la de jefe de gobierno. Y es en función a esas cualidades y características que tiene el máximo representante del Estado y de la nación peruana, es que la Constitución le ha dado ciertas prerrogativas, como la inmunidad presidencial. Sin embargo, frente a estos hechos que han motivado que el señor fiscal de la Nación, Pedro Sánchez, inicie una investigación fiscal por la comisión de presuntos delitos y por que probablemente esté liderando una organización criminal y entre otros hechos, es que ha aperturado la investigación fiscal. Creo yo que conforme lo establece la Constitución, no existe ningún impedimento legal, constitucional, para que el fiscal de la Nación no pueda investigar. Lo que no puede hacer es acusar, que es otra etapa del proceso. Y eso está claramente señalado en el artículo 117 de la Constitución,
en el cual prescribe que el presidente de la República solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir las elecciones, etc. Pero acá no habla de investigación. Lo cierto, si me permite, Beto, es de que esto puede complicarse un poquito más. Complicarse me refiero en cuanto a los efectos que esta investigación puede traer. Por ejemplo, si hubiesen más evidencias de que hagan presumir que el presidente de la República estaría involucrado en la comisión de estos delitos por los cuales se le está investigando, ¿podría el fiscal de la Nación solicitar una medida cautelar, como por ejemplo la prohibición de salida del país o la suspensión de su cargo? Ha habido casos similares, por supuesto no de presidentes, sino de altos funcionarios que tenían el aforo, es decir, que estaban bajo el procedimiento del juicio constitucional, como el caso del magistrado César Inostroza, ¿no? Creo que ahí sí habría que analizarlo con mucho más cuidado, y ahí viene un concepto en el derecho que tiene que ver con la proporcionalidad. Siempre en la hipótesis, por ejemplo, de que se solicite la medida cautelar de impedimento de salida del país, tendría que evaluarse si es proporcional o no, porque finalmente quien determina, quien autoriza la salida del país por razones oficiales es el Congreso de la República. Pero si esto va a ser a petición del fiscal y el Poder Judicial, en este caso un juez supremo, lo dictase, tendría que verificarse los argumentos y si es proporcional. El otro supuesto, que es un poco más inquieto y preocupante, por la estabilidad del país me refiero, es el tema de la suspensión, ¿no? Porque ahí sí habría que hacer algún tipo de interpretación de algunos artículos de la Constitución Política del Estado que nos hablan de suspensión del ejercicio de las funciones. Pero insisto, eso es un poco adelantarnos a lo que puede ocurrir, pero estamos en esta situación que puede venirse. Entonces, en conclusión, doctor, lo que ha hecho el fiscal está actuando dentro del marco legal, se está iniciando un proceso de investigación que nadie lo prohíbe, la norma no lo prohíbe, pero lo que sí se prohíbe es la acusación respectiva que tendrá que hacerse ya al término del mandato del presidente de la República. Ahora, doctor, paralelamente a esta situación de inestabilidad y de que vive el presidente de la República por acusaciones que van a seguir siendo investigadas, también está la vicepresidenta, la señora Boluarte, acusada también de haber infringido la norma por haber ocupado, siendo ministra de Estado y vicepresidente de la República, ejerciendo la labor de presidir un club social cultural, el Club Apurímac, como todos los medios, y ella ha reconocido que efectivamente ha firmado documentos reconociendo su falta, pero obviamente sus abogados y todo el partido de Perú Libre respaldan que ella no ha cometido ninguna infracción. ¿Cuál es su lectura al respecto, doctor Palacios? Sí, yo tengo la lectura de que lamentablemente, nuevamente por el país, sí habría una infracción constitucional. El artículo 126, que lo tengo a la vista, en el último párrafo prescribe lo siguiente: los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, etcétera, etcétera. O sea, claramente está dando una prohibición a los ministros de ser gestores, ni intervenir en la dirección o gestión de las empresas. En este caso, entiendo de que la misma ministra y vicepresidenta ha reconocido que ha hecho gestiones. Además, existen los elementos probatorios que acreditan que efectivamente estaba haciendo gestiones. No se está hablando de actos de corrupción, pero sí se está hablando de una infracción a la Constitución. ¿Cuándo se produce la infracción de la Constitución? Cuando el funcionario que debe comportarse conforme a la Constitución infringe la norma constitucional de manera expresa. ¿Cuál es el supuesto normativo? El artículo 126, en que prohíbe a los ministros de Estado y a otros funcionarios ser gestores de intereses privados. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de la infracción constitucional? Por lo que he podido escuchar,
hay quienes desean que la interpelen a la ministra, ¿no?, por estos hechos, y consecuentemente, si es que tienen los votos, la puedan censurar y finalmente pueda renunciar, ¿no es cierto?, y se designe a su reemplazante. Y esa es una salida, es una opción constitucional. Pero la otra, que es importante ponerla acá a discusión, es si en lugar de pedir la interpelación, ¿por qué no se le inicia un procedimiento llamado el antejuicio, la acusación constitucional y finalmente el juicio político? ¿Y cuáles son las consecuencias de declararse responsable a la ministra, como de hecho entiendo que lo es? Bueno, hay la posibilidad de la suspensión, hay la posibilidad de la inhabilitación y de la destitución de la función pública. De tal manera que en el primer supuesto de la interpelación, censura y renunciaría a su cargo de ministro. En el caso del juicio político y de la acusación constitucional, cabría la posibilidad de una inhabilitación de la función pública, lo cual inhabilitaría no solamente para ser ministra, sino vicepresidente. Y esto es importante para los efectos de la sucesión presidencial en caso se produzca la renuncia del señor presidente, o lo vaquen, o qué sé yo, ¿no? Cualquier situación. Por eso es importante ver este panorama, mi estimado Beto. Ahora, ¿de quién depende este proceso de investigación, doctor? El Congreso tendría en este momento que tomar acciones inmediatas, el Congreso de la República. Exactamente, la competencia es del Congreso de la República conforme lo establece el artículo 99 y 100 de la Constitución. El 99 que nos habla de la acusación por infracción de la Constitución, supuesto en el que habría incurrido la ministra al infringir su deber de no ser gestora de intereses, y la consecuencia es el antejuicio constitucional, que también está a cargo del Congreso de la República, y que la misma Constitución establece, corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, quien es la que acusa, suspender o no al funcionario acusado, o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de la función pública. Hay que detenernos un poquito acá. Habla de función pública. No solamente habla de ser ministro, qué sé yo, de la función pública. Por eso que los efectos del antejuicio constitucional y en caso de que encontrarse responsabilidad, podría acarrear la inhabilitación, la destitución de la función pública y con ello de la vicepresidencia. Bien, doctor, entonces está en manos del Congreso de la República tomar, como se dice, cartas en el asunto, pero sabemos también, pues, según la última encuesta que se ha analizado el fin de semana, del descrédito total que hay de parte de la ciudadanía, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ambos poderes desacreditados, donde la población pues ya no tiene confianza y al contrario, ¿no?, quiere que haya cambios urgentes. Pero esperemos a ver qué es lo que pasa en las últimas 24 horas, doctor Palacio. Como siempre, muy amable. Gracias. Pero es muy importante, mi estimado Beto, para terminar, el concepto de la institucionalidad. Si no tenemos instituciones fuertes y que se legitimen ante la población, vamos a estar en un círculo vicioso. Habría que pensar en algunas reformas. Muchas gracias. Así, doctor, muy amable. Gracias, doctor Palacio. Vamos a ir a una pausa. Son las 5:32 y regresamos con más en UPAO Noticias.